buenos días amigos míos. Esta ocasión voy a presentar a ustedes ZX Auto Terralord, Señor de las Tierras. Así le significa. Es un motor de 2.5 diésel turbo Isuzu, 130 caballos de potencia y un torque de 320 Newton por metro. Por esa razón, una de las camionetas más fuerza o más potente que su categoría, pero para la velocidad, por los 130 caballos, se puede llegar a los 130, 135 kilómetros. Y su suspensión es de multilink y rígido, no muy suave como otros, pero es ventaja carreteras dañados o de calles no pavimentados. Si vean la diferencia aquí, de no tiene ningún sonido y ningún movimiento, y pasamos adentro. Es un modelo de luxury. Hay una de otros modelos más avanzados también, ejemplos de Dignity. Ese es de caja automática. Ese es un caja manual de 6 velocidades. Climatización es de automático y aire acondicionado. Y tenemos una pantalla de 9 pulgadas. Aquí de volante. Aquí volante tenemos este lado de crucero, de velocidad de crucero, y este lado para controlar nuestra multimedia o nuestra pantalla. Ese es un modelo de 4x4. Ahorita estamos de 2 veloz. Ese sí podemos utilizarla, pero yo sugería hasta 60 kilómetros por hora. Ese es de 4L, es desde 4 lento. Utilizamos cuando nos da la dificultad, lodo o de césped mojado, polvo, arena, etcétera, o terrenos que nos necesita la 4x4. Aquí tenemos una caja portavasos y hay un compartimiento, sí, es de bien bonito, y portabrazos. Y ese funciona con un llave, pero es llave inteligente para antirrobos. Y espejos, aquí controlamos aquí sí, retrovisores, y tenemos las alturas de luz también, y ese es de retrovisores eléctricos, vidrios eléctricos, y aquí tenemos la bloquea central. Ojalá aquí explicó bien. Aquí tenemos una porta gafas, aquí tenemos las luces. Ese es no conectado la puerta. Aquí atrás sí está conectado con la puerta, si podemos ver. Y para pasajeros es para el copiloto y piloto. Y de esta parte tenemos el espejo, pero no tenemos la luz. Esta parte no tenemos la espejo, solo tenemos la porta papeles. Y vamos a pasarla ahorita atrás. Voy a apagar la carro neutro, freno de mano. Está apagado. Aquí tenemos un USB para conectarlo a nuestro celular. A pantalla también ese es Android. Si pueden ver. Cuando conectamos la Wi-Fi, si podemos verle todos aquí. Presiones de llantas están ahí. Pero si hay alguna fuera de normal, no necesitamos monitorear, nos envía una señal que está baja la llanta o temperatura exceso. Aquí tenemos un perillo para cambiar nuestra modo de computador a bordo. Ahí si pueden ver. Aquí. Este lado tenemos la revolución. Este lado de cuántos kilómetros. Ese es de luces de parqueo, control ese es de muy bonito. Aquí ese es de cuero, es un plástico rígido, pero ese es de buena calidad. Ese de control central, ese es de 2023. Sí, ese es de otro material. Aquí también ese es de una cuero, ese es de muy bonito. Asientos, ese es de luxury. Si pueden ver aquí esta parte de puertas también. Aquí tenemos la cuero, y esta parte es de un material, es de bien agradable. Veamos la atrás ahorita.
Una de las camionetas es desde más altos las sus sillas y tenemos bastante espacio. Es ejemplo, yo siempre utilizo la más atrás posible. Si pueden ver aquí es desde más adelante, es desde muy pero muy cómodo. Aquí nosotros pusimos una de porta papel, porta botella y para la comunidad de nuestros viajes, si pueden ver ahí, para quien se va atrás, se va la más cómodo. Ese es de asientos, son inclinables. Aquí tenemos una bolsa para guardar las cosas también, para, es un poquito de duro, aquí si pueden ver, mira, aquí tenemos dos espacios para guardar nuestras herramientas, etcétera. Aquí es aquí está ya listo. Aquí atrás también es debatible. Si podemos ver aquí, si tenemos todas las herramientas que viene con camioneta y para es de extintor de triángulos, es llaves para las llantas. Aquí tenemos una gata y aquí tenemos una chaleca reflectorio. Ese viene y su balde es desde 156 por 152. Nosotros pusimos un tapa rígido porque para cuidarla nuestra balde y estéticamente está buena. Tenemos la tercera luz de freno y tenemos aquí de neblineros traseros y tenemos una cámara de retro y dos sensores de retro tenemos aquí y también adelante esos son de modelo 2023 y Luxury. Por eso es de algunas personas si cuando compran la Sport no es Luxury, es de asientos, es de tela, no trae los neblineros y acabados de puertos no son así, es plástico, estas partes también. Y ahí adelante frontal, faros grandes y ilumina muy bien y neblineros también están grandes. Esta parte es de niquelado de año 2023, todos van a venir niquelado porque modelos anteriores aquí tenía una pintura plomo. Y otra diferencia también, si pueden verle, espejos es de niquelado, no es de color de carrocería o es un pintado gris claro. Y estribor es de otro modelo plano y está niquelado, si pueden ver. Pero este Dignity tiene cámara 360, caja es de automático 4x4 mismo, y asiento de chofer bien eléctrico, encendido botón de eléctrico y atrás tiene 3 cabeceras. ¿Qué más tiene el Dignity? De sensor de lluvia y sensor de luces automáticos viene. ¿Y qué más viene? No, es mismo. Aros es de 17, de 4 llantas, están frenos de disco. Ese es de amigos míos. Ese es desde un Luxury 2023. Pero si 2023 de Dignity ya es otra cosa. Hasta la pantalla, esa es otra pantalla tiene. Y computadores bordo, ese es de otra computador a bordo. Volante nuestra es de goma, ellos son de cuero. De volante también, por eso nosotros compramos uno de protector para facilitar la maneja. Y este tiene 4 parlantes, Dignity tiene 6 parlantes y asiento es desde eléctrico, cámara 360 y caja es automático y tiene 3 opciones de maneja. Atrás también de Dignity, atrás también tiene la climatización. Esta de Luxury no tenemos la climatización, pero acabado esta comparación de modelos anteriores es muy diferente, si pueden ver. Otras esta es de plástico, esta parte también plástico, pero esa es de otra moldeado. Pero aquí si pueden ver, ese es de acabado, ese es de partes de bronce también, no trae
élite o de sport no traen, o de modelo gasolina, como es más económica los repuestos, por eso es de trae un poquito más cosas, pero diésel, turbo, 4x4, por eso según el ajuste de precios, sí esté bien, pero bien equipado para el trabajo y como un sub para la familia, por su comunidad, más que nada, porque es desde asiento es alto, si pueden ver, asiento es alto, no necesitamos doblar las piernas, y es desde de techo es desde bien alto para la pasajeros. Aquí tenemos la de bloqueos de niños que no pueden abrir las puertas adentro, y tenemos una descansa pies y abrirle tapa de gasolina. Aquí es desde adentro mismo con un botón. Fuera de eso, si explicamos bien, aire acondicionado son bien fuerte y es muy pero muy potente para trabajo, es muy buena, y desempeñadores aclaran la vidrios muy pero muy rápido. Ejemplo, de Dignity, esas tienen desempeñadores, ese también a veces hace falta para la calor, etcétera. Y esta ventana también se pueden ver, ese tenemos el desempeñador, es el mismo desempeñador, debería tenerle espejos, pero tiene modelo Dignity, ese es automático, ese es más costoso, ese es de amigos míos. Si es desde grande, es desde largo, altura, si estamos bien, es desde aros, es desde 17, es muy fácil de manejar, direcciones hidráulicas y ESC, estabilidad electrónico tiene. Y veamos, olvidamos algo. Aquí nosotros pusimos un bloqueo central, y cuando bloqueamos los 4 puertos, eso también bloquea. Cuando dejamos la camioneta y no pueden abrirle puerta atrás, ese es de amigos míos, ese es de manijas también, ese es de otra detalle, porque otras es de color de carro, pero aquí tenemos una línea de aluminio, y esa línea de aluminio también otros modelos no hay, y esa parte niquelado, porque otros carros es un pintado, es un plomo claro como color aluminio, pero aquí es desde niquelado, aquí es desde amigos míos. 2.5 diésel, motor Isuzu, 130 caballos y torque de 320. Ojalá que no he olvidado nada, he explicado bien. Sean felices. ¿Por qué? Porque lo merecen.